Mi mamá hizo una gran escena en mi cena de cumpleaños, pidiendo $2000 después de que me negué a pagarle el alquiler. Luego mintió acerca de ayudar al hijo de un vecino enfermo a conseguirme dinero. Entonces, yo, 24F, recientemente conseguí un trabajo en la empresa de la hermana mayor del padre de mi tía. Es un puesto decente, dado que este es solo mi segundo trabajo y me pagan una cantidad razonable. Puedo permitirme el alquiler y un buen estilo de vida con mis ingresos, pero por alguna razón, mi madre cree que de repente ahora soy multimillonario y que puede pedirme ayuda financiera cuando quiera y para lo que quiera. Durante las últimas semanas, cada vez que quiere comprar algo, me pregunta si puedo pagarlo y normalmente le digo que sí, porque son cosas pequeñas y significativas que en realidad no harán mucha diferencia si pago. Él. Pero es un poco molesto porque me ha estado tratando como a un cajero automático y realmente no lo aprecio. He estado pagando por cosas solo porque ella es mi madre, y ya sabes, tenemos que apreciar a nuestros padres y todo lo que han hecho por nosotros, pero eso es todo. Hace un par de días, mi madre me llamó y me preguntó si podía enviarle unos $2,000 porque le faltaba dinero para pagar el alquiler y necesitaba ayuda. Ahora bien, $2000 es una cantidad enorme y al instante dije que no. La razón detrás de esto fue que sabía que ella también era una mujer trabajadora y podía permitirse pagar su propio alquiler. Por supuesto, ella solo era profesora de música, pero también recibía pagos mensuales de pensión alimenticia de su exmarido. Mi padre y ella nunca se habían casado, pero él también le había estado enviando pagos de manutención infantil durante toda mi infancia, y mi padre provenía de una familia bastante rica. Pero mi madre y yo vivíamos muy frugalmente en su casa cuando le tocaba a ella tenerme cuando yo era niña. Entonces sabía que ella estaba ahorrando dinero y había ahorrado mucho en el pasado, por lo que no había manera de que se quedara corta en el alquiler. Y si lo fue, probablemente fue debido a sus extravagantes elecciones de estilo de vida. Ella ya no era una gran ahorradora, no después de que yo crecí y me mudé, y ella gastaba todo su dinero porque solo se vive una vez o lo que sea. Esa es una gran escuela de pensamiento si quieres terminar en quiebra antes de fin de mes, que es lo que sucedió. Intenté explicarle esto a mi madre innumerables veces, pero ella nunca me escucha, así que simplemente me di por vencido. De todos modos, no iba a ayudarla con el alquiler, podría hacerlo ella misma si quisiera. Cuando le dije que no le iba a enviar el dinero en la llamada telefónica, ella empezó a agitarse mucho y me acusó de ser una hija egoísta. Me pareció bien porque sabía que no estaba siendo egoísta, simplemente estaba siendo prudente con mi propio dinero. No quería ayudarla una y otra vez por el resto de su vida porque lo único que sé sobre mi madre es que siempre tiene el hábito de hacer cosas estúpidas como esta. Discutimos al respecto y colgué cuando ella me dijo que se quejaría con mi padre sobre esto y se aseguraría de que yo pagara el dinero. Le dije que mi padre no me iba a obligar a hacer nada que no quisiera porque sabía que yo era un adulto y podía elegir lo que quisiera hacer con el dinero que había ganado con tanto esfuerzo. No nos hablamos durante unos días, pero luego ella me llamó y se disculpó por ser raro con el tema del dinero. Pensé que me iba a pedir dinero otra vez, pero no lo hizo y me dijo que solo quería arreglar las cosas con su hija. La perdoné porque no quería guardarle rencor y arruinar nuestra ya tensa relación, así que tuvimos una discusión civilizada al respecto. Ella pidió perdón y lo superamos. Esta semana estaba celebrando mi cumpleaños e invité a un par de familiares míos, incluida mi tía obviamente, y a mis padres a una cena familiar en mi nuevo departamento. Invité a mi madre a pesar de que todavía tenía algunas dudas sobre ella, pero quería hacer las paces con ella, así que la invité a ser amable. Ella sí asistió a la fiesta, pero tan pronto como apareció en mi casa, hizo un comentario sobre lo grande y bonito que era mi nuevo departamento, pero supe por el tono de su voz que estaba siendo sarcástica, y me di cuenta que invitarla había sido un error porque claramente aún no había superado nuestra última pelea. A lo largo de la noche, ella siguió hablando de lo rico que era ahora y trató de darle mucha importancia a mi nuevo trabajo y mi nuevo apartamento elegante e incluso insinuó que pronto sería demasiado bueno para volver a verme con mis invitados en la fiesta. Comenzó divertido y todos pensaron que ella solo estaba alardeando de su hija, pero eventualmente se volvió incómodo y extraño porque no dejaba de hablar de ello. Sabía de qué se trataba todo esto y tenía tantas ganas de confrontarla, pero no quería arruinar mi propia cena de cumpleaños,
así que mantuve la boca cerrada en todo momento e hice una nota mental para lidiar con esto más tarde. Pero entonces mi madre decidió que iba a dar un discurso. Aparentemente, haciendo que todos sentirme incómoda e incómoda con sus extraños chistes sarcásticos sobre mi nuevo todo no era suficiente. Se puso de pie y empezó a hablar de lo duro que había trabajado para criarme y ahora que yo era mi propia persona, sentía que la estaban olvidando. Ella les contó a todos sobre el incidente que había tenido lugar hace un par de días en el que me preguntó si podía pedir prestado algo de dinero para pagar el alquiler a tiempo, y le dije que no sin perder el ritmo. Habló de lo despiadado y cruel que era que los niños simplemente descartaran a sus padres cuando eran adultos y mencionó que ella realmente creía que vivíamos en tiempos terribles en los que los niños ni siquiera parecían preocuparse por sus padres. Ya no. La mayoría de la gente no parecía muy conmovida, sino simplemente desanimada por su discurso innecesariamente emotivo y dramático. Supongo que fue porque la mayoría de las personas presentes en la fiesta eran muy conscientes de las tendencias derrochadoras de mi madre y no iban a simpatizar con ella. Una vez que terminó con su pequeño discurso, decidí que había terminado con ella. Yo también me puse de pie y comencé a aplaudir lentamente solo para recordar lo ridícula que estaba siendo. Hubo un silencio absoluto en el apartamento y pude escuchar mis aplausos 10 veces más fuertes, así que solo puedo imaginar lo vergonzoso que fue para mi madre. Ella también comenzó a verse muy roja en la cara. Cuando dejé de aplaudir, le dije que ya estaba harta de su teatralidad y que quería que se fuera de la fiesta inmediatamente para que el resto de nosotros pudiéramos seguir con la velada y divertirnos. No iba a dejar que su pequeña actuación arruinara mi cumpleaños. Ella me dijo que era mi madre y que no podía hablarle de esa manera. Parecía ofendida, pero no me importó. Su discurso realmente me había molestado, y sinceramente, no estaba pensando en lo que los demás pensarían de mí. Yo solo quería. Mi madre fuera de allí. Ella se negó a irse y me dijo que yo era parte de su familia y que tenía todo el derecho de estar allí. Eso terminó en una gran discusión, que ocurrió frente a todos los invitados a la cena y, sinceramente, me sentí un poco avergonzado por cómo me comporté. Al final de la discusión, estaba gritando y ni siquiera me di cuenta, pero tenía lágrimas en la cara porque había estado sollozando mucho. De hecho, mi papá tuvo que alejarme de mi madre. Así de mal se había puesto la pelea. Me llevó a mi habitación y trató de consolarme porque me costaba incluso respirar. Afuera, pude escuchar mucho alboroto, y después de aproximadamente media hora, cuando mi papá y yo finalmente salimos de la habitación, noté que mi madre se había ido. Me disculpé con todos mis invitados por comportarme como lo hice, pero ninguno de ellos me lo reprochó. La mayoría de mi familia me dijo que estaban realmente orgullosos de mí y de todo lo que había logrado hasta ahora y que mi madre era simplemente una persona horrible. Me dijeron muchas cosas amables para hacerme sentir mejor y eso realmente funcionó para mí. Cenamos tranquilamente y luego se fueron. Ya habían pasado unos días desde eso y ya había decidido que nunca volvería a hablar con mi madre porque lo que ella había hecho en la fiesta era realmente otra cosa. Ella había preparado mi cena de cumpleaños en torno a ella misma y había tratado de poner a mi familia en mi contra. Pero ayer recibí un mensaje suyo diciendo que lamentaba lo que hizo pero que en realidad había estado luchando con el dinero. Me dijo que había estado manteniendo a uno de los hijos de su vecino que tenía leucemia y que por eso se estaba quedando sin dinero. No quería sacar el tema a relucir en la fiesta porque no quería que pareciera que estaba mostrando sus buenas obras. Me dijo que mientras ayudaba a su vecina, se había olvidado de llevar la cuenta de sus propios gastos, razón por la cual dependía de mí. Me dijo que iba a devolver el dinero tan pronto como pudiera y que no tenía intención de quedárselo con ella. También dijo que me había pedido ayuda a mí y a nadie más porque sentía que yo, siendo su hija, siempre la cuidaría y ella podía contar conmigo. Terminó el mensaje disculpándose una vez más por su comportamiento y también añadió que realmente estaba orgullosa de mí. Ella solo quería un poquito de ayuda porque estaba tratando de hacer algo bueno por una vez en su vida, pero desafortunadamente, también lo había arruinado. No voy a mentir, leer ese mensaje me rompió el corazón porque, aunque mi relación con mi madre era, en el mejor de los casos, tensa y difícil, no era como si nunca quisiera que ella estuviera involucrada en mi vida, y definitivamente no era como si la odiara para siempre. Éramos bastante cercanos cuando yo era niño,
pero luego, con el tiempo, nos distanciamos y ella se volvió a casar cuando yo era un adolescente. Puso a su marido por encima de mí, lo que probablemente fue lo que contribuyó a la creciente distancia entre nosotros. Me encantaría volver a tener el mismo tipo de relación que tenía con ella cuando era niña, pero no sé cómo podremos volver a eso cuando hemos llegado tan lejos de eso. Y, sinceramente, siento que si ella estuviera ayudando a un niño enfermo con sus facturas médicas, debería habérmelo mencionado y yo no habría dudado en darle el dinero que necesitaba. Siento que esa era una información importante que debería haber sabido. En este momento me siento como un ser humano horrible y no sé si debo disculparme con mi madre o no, por eso estoy aquí. Ida por negarse a ayudar a mi madre con el alquiler y luego echarla de la cena familiar en mi apartamento. Actualización 1. Hola a todos, leí los comentarios en mi publicación y debo decir que ustedes realmente me salvaron de disculparme con mi madre porque, honestamente, iba a hacer eso porque ella realmente me había hecho pensar que de alguna manera tuve la culpa aquí. Ah, y también toda la historia de ayudar a un niño con leucemia, sí, toda falsa. Eso nunca ocurrió. Ella solo estaba mintiendo para hacerme sentir culpable, y no puedo creer que casi caigo en la trampa. Después de pensar un rato en lo que debía hacer, de repente recordé que mi madre solo tenía 2 vecinas que vivían en las casas adyacentes de su calle. Uno de ellos era una pareja de ancianos sin hijos y la otra era madre soltera. Pero hasta donde puedo recordar, su hijo estaba perfectamente sano la última vez que lo vi, que fue hace apenas un par de meses cuando mi madre me invitó a almorzar. Entonces decidí hacer una llamada telefónica y preguntarle a la vecina de mi mamá cómo estaba su hijo. Cuando la llamé para preguntarle sobre la salud de su hijo, me dijo que estaba perfectamente bien y que mi repentina llamada telefónica la desanimó un poco. No era como si fuéramos amigos cercanos, y solo tenía su número porque mi madre me había obligado a guardarlo en caso de que algo le sucediera y no pudiera alcanzar el teléfono o algo igualmente extraño. No recuerdo por qué le pregunté 2 veces si su hijo realmente estaba bien, y estoy bastante seguro de que estaba muy asustada por mi repentino e inexplicable interés en la salud de su hijo, pero no me importó. Solo tenía que llegar al fondo de esto. Entonces ella me dijo que su hijo estaba perfectamente bien una vez más y me dijo que no le pasaba absolutamente nada. Así que no tuve que preocuparme por él. Luego de esa confirmación, terminó la conversación y colgó el teléfono lo más rápido que pudo, cosa que no la culpo. Esto sucedió hace aproximadamente 2 días, y cualquier culpa que sintiera por humillar a mi madre frente a todos mis invitados desapareció tan pronto como supe que ella había estado mintiendo todo el tiempo solo para obtener una disculpa de mi parte para poder seguir usando yo como su cajero automático personal. No me había enviado mensajes de texto desde el último mensaje que envió, pero aún así la bloqueé porque cualquier cosa que tuviera que decir después de esto no estaba dispuesta a escuchar. Simplemente no estaba interesado porque sabía que sería la misma manipulación y manipulación de siempre para volver a tener buenos términos con ella, y eso es lo último que quería o necesitaba. Finalmente me va bien en la vida ahora mismo y no creo que quiera volver a hablar con mi madre. Es tóxica, manipuladora y una gran narcisista. Honestamente, ya terminé con ella. Actualización también. Dije que había terminado con ella hace apenas una semana, pero supongo que ella no ha terminado conmigo. Ella ha estado enviando mensajes de texto a todos los miembros de la familia que estaban allí en la fiesta para hablar conmigo y convencerme de alguna manera para desbloquearla. Recibí varias capturas de pantalla de ella enviando mensajes de texto a nuestros familiares, tratando de convencerlos de que simplemente estaba teniendo un mal día de salud mental en ese entonces y que quería arreglar la relación conmigo. Hasta ahora, no ha funcionado con nadie porque todos han podido denunciarla. Ella también solía hacer esto en el pasado, donde simplemente culpaba de todo a un mal día de salud mental y disculpaba su comportamiento, aunque en ese momento parecía que estaba completamente en sus cabales. Mi padre me ha dicho que no preste atención a nada de lo que ella esté haciendo porque solo me enojará si le presto atención. No puedo cambiarla porque ella no está dispuesta a cambiar, pero honestamente, es más fácil decirlo que hacerlo. En el fondo, todavía quería gritarle o insultarla y conseguir el cierre que necesito, pero sé que eso no es saludable, así que no lo haré. Mis abuelos maternos también han intentado ponerse en contacto conmigo por correo electrónico,
pero los he marcado como spam porque ni siquiera estoy interesado en leer lo que tienen que decir. Nunca había sido cercano a ellos porque, al igual que mi madre, también eran muy raros. Honestamente, ni siquiera mi propia madre era la más cercana a sus padres, por lo que no los veíamos muy a menudo. La última vez que los vi fue probablemente hace varios meses cuando estaba visitando a mi madre y la llamaron por videollamada. Ni siquiera recuerdo cuando los vi en persona la última vez. No he estado leyendo sus correos electrónicos porque sé que simplemente intentarán obligarme a hablar con mi madre. Ni siquiera sé por qué. Me estoy molestando en intentarlo porque no es como si estuviera cerca de ellos, así que literalmente no hay posibilidad de que los escuche cuando ya he bloqueado a mi mamá. Hasta ahora me envían un correo cada día, y todos los días hago lo mismo. Ni siquiera lo leo y simplemente lo marco como spam para no molestarme cuando veo un correo sin abrir en mi bandeja de entrada. Sin embargo, no los he eliminado porque podría ser algo importante que quisiera guardar. Actualización 3. Entonces, algo loco sucedió hoy. Estaba regresando a casa del trabajo cuando vi el auto de mi madre siguiéndome a casa. Supe que ella había estado esperando en mi lugar de trabajo al instante, y perdí completamente la calma cuando vi que me estaba siguiendo. Me detuve cerca de mi calle, salí de mi auto y me dirigí directamente hacia su auto, que estaba justo detrás de mí. Me agarré a la ventana del asiento del conductor con mis nudillos unas 3 veces antes de que ella finalmente mirara hacia arriba. Parecía avergonzada de haber sido atrapada, pero aún así salió del auto y fingió que esto era perfectamente normal. Ella me preguntó casualmente si había pensado en arreglar las cosas entre nosotros. Le grité bruscamente y le dije que no lo había hecho, y que seguirme en su auto no me obligaría a reconsiderar mi decisión. Le dije que sabía que había estado mintiendo acerca de ayudar a un niño enfermo y que por eso me estaba pidiendo prestado. Parecía un poco desconcertada y me dijo que no estaba mintiendo y que en realidad estaba ayudando a la gente. Pero sabía que estaba mintiendo, así que le pregunté si realmente estaba ayudando a la gente. Entonces, ¿por qué su vecina lo negó cuando la llamé? Seguramente su vecina no tenía motivos para negar algo así, sobre todo cuando era su propia hija la que llamaba para confirmarlo. Mi madre empezó a ponerse un poco roja cuando mencioné eso y me dijo que no tenía por qué llamar a sus vecinos y avergonzarla así, lo cual era rico viniendo de ella porque no tenía por qué exigirme dinero casi cada 2 días, luego montar una escena en mi cena y luego mentirme sobre por qué se había estado comportando de esa manera todo el tiempo. Mi madre me dijo que su vecina hacía días que no le hablaba y finalmente entendió por qué. Todo fue por mi llamada telefónica, lo que debió haberla desconcertado. Ella me dijo que le debía una disculpa y me reí en su cara porque no iba a hacer tal cosa, especialmente después de todo lo que ella había hecho. Entonces ella comenzó a hacer un berrinche allí mismo, en medio de la calle, gritándome que estaba siendo ingrato y egoísta. Ella me recordó una vez más que ella fue quien me crió sola. La vida era dura como madre soltera, así que necesitaba estar agradecida. Esto ni siquiera era cierto porque mis padres tenían la custodia parcial de mí, por lo que en realidad fueron ella y mi padre quienes me criaron. También le recordé que ella solía recibir una gran cantidad de manutención de mi padre cuando yo era pequeña, por lo que no tenía derecho a afirmar que lo hacía todo ella sola porque en realidad simplemente no era cierto. Ella pareció escandalizada cuando dije eso y me dijo que el hecho de que ella recibiera manutención infantil no era algo que debiera preocuparme o que yo pudiera reprocharle. Simplemente puse los ojos en blanco y comencé a caminar de regreso a mi auto. Intentó detenerme llamándome por mi nombre varias veces, pero ni siquiera miré hacia atrás hasta que dijo que iba a chocar contra mi auto si no le hablaba. Miré hacia atrás y le pregunté si estaba loca y que si intentaba hacer algo por el estilo, llamaría a la policía. Ella me dijo que necesitaba absolutamente escucharla, así que me crucé de brazos y me quedé cerca de mi auto, negándome a moverme. Ella vino a verme y me dijo que había estado mintiendo todo el tiempo y que la razón por la que necesitaba el dinero era que su exnovio la había estafado con una gran cantidad de dinero y se había escapado con él, y ahora ya no pudo encontrarlo. Aparentemente, ella quería contármelo, pero estaba demasiado avergonzada para revelar esta información porque su novio tenía más edad que yo. Era ridículo. Pero le creí porque era el tipo de persona que se metía en una situación como esta y luego intentaba ocultársela a todos. Desafortunadamente,
Eso no significó nada para mí, así que le dije que era triste, pero que aún así no iba a ayudarla. Fue su culpa por arruinar su relación conmigo en lugar de simplemente ser honesta desde el principio. Pero en cambio, ella deliberadamente eligió provocarme tantos problemas y drama. Fui muy directo con ella y le dije en la cara que no estaba interesado en sus luchas porque a ella nunca le habían interesado las mías. Después de que me mudé, ella solo me llamaba o me enviaba mensajes de texto cuando necesitaba hablar conmigo, pero nunca me preguntó cómo estaba. Solía pensar que estaba bien porque mi madre me necesitaba más de lo que yo la necesitaba a ella, pero ahora sabía que no era cierto y que ella era simplemente egoísta y no se preocupaba por nadie más de lo que se preocupaba por sí misma. Eso fue todo. No había ningún significado más profundo. Después de decir eso, me subí a mi auto y me fui antes de que ella tuviera la oportunidad de responder. Pude verla en mi espejo retrovisor parada con una expresión de horror en su rostro, y tengo que admitir que me produjo una gran satisfacción verla así. Sentí que había recibido el cierre que necesitaba. Actualización 4. Bueno, chicos, finalmente abrí los correos electrónicos que los padres de mi madre me habían estado enviando, y todos insistían en una cosa, y era que mi madre necesitaba el dinero porque aparentemente no estaba ayudando a algunos enfermos. Niño, pero ella en realidad los estaba ayudando con sus gastos médicos. Otra mentira más, por supuesto. Supuse que ellos también habían estado al tanto del hecho de que mi madre me estaba quitando dinero y querían ayudarla en sus intentos de reconciliarse conmigo para que ellos también pudieran tener acceso a mi dinero. Lástima que mi madre no pudo limitarse a una sola historia porque entonces incluso podría haberla creído. Ha pasado aproximadamente una semana desde la última vez que la vi y no ha intentado ponerse en contacto conmigo desde entonces, lo cual estoy agradecido porque no quiero hablar con ella. Le conté todo a mi papá y él dijo que tomé la decisión correcta. No necesitaba sentirme culpable por nada de esto porque mi madre prácticamente había cavado su propia tumba con su comportamiento extraño, sus derechos, y por supuesto, todas sus mentiras.